Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Voces en Libertad del canal Comunicación con Causa. Antes de empezar con temas muy interesantes que les traemos el día de hoy, yo quiero agradecer, miren qué delicia de pan nos trajeron hoy. Están hechos con masa madre, seguramente los vamos a disfrutar muchísimo, de la buena tradición del Valle, pero también la comida colombiana que nos patrocina. Es una comida deliciosa que también está aquí en la Ciudad de México. Hemos tenido oportunidad de probarla y la verdad la recomendamos. Ellos están en San Francisco, número 35, Colonia del Valle. Visítenlos, no se van a arrepentir, está todo muy rico. Y por otro lado, también queremos saludar y agradecer a Suriana Radio en el 107 FM en Tlapa de Comonfort, en Guerrero. Muchísimas gracias por transmitir allá también este programa para que cada vez seamos más mentes críticas. Pues hoy, como les decía, tenemos tres temas que están pues en el colectivo nacional porque pues hay que tomar decisiones muy importantes. El primero es la sombra del Mayo Zambada. Esta decisión que tomó el Mayo Zambada de declararse culpable, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Por otro lado, tenemos también esta guerra mediática de Claudia Sheinbaum que busca contener de alguna manera lo que está sucediendo y más ahora que el Mayo empezó a hablar. Y por otro lado, ustedes se habrán enterado, pues de esta trifulca entre dos senadores. ¿Qué es realmente lo que está de fondo? ¿Cuál es la opinión que pudiéramos dar para poder empezar a entender qué está pasando? Pues bien, si les parece, José Antonio, Clau, empezamos a hablar con esta decisión del Mayo Zambada que toma frente a lo que Estados Unidos le propone, todas estas prerrogativas que pudiera alcanzar derivado de la información que él tiene. Y una de ellas es el declararse culpable, no ir a juicio, para pues no enfrentar tampoco la pena de muerte. En este tema, pues mucho hemos visto que desgraciadamente empieza ya la Fiscalía de Estados Unidos a ser de alguna manera el reflejo de lo que pasa en México y que por décadas todos sabíamos, pero nadie hablaba. Sí, desde luego es importante tanto lo de Ovidio semanas atrás, que también hizo sus declaraciones y demás, como lo de Mayo, porque evidentemente tienen mucha información que involucran a mucha gente. El Mayo dijo yo desde hace mucho tiempo y entonces ya dijeron, mira, Salinas, bueno, desde antes, sí, ¿no? Sí, desde Echeverría, López Portillo, Salinas, tal. Yo no dudo que algunos de los presidentes hubieran estado vinculados directamente con el narco. No creo que todos, ¿no? Se hablaba de que Salinas, a lo mejor su papá con el cártel del Golfo, se hablaba de eso, ¿no? No había. Yo no creo que Zedillo haya estado vinculado, yo no creo que Fox haya estado vinculado. De Calderón hay la duda por García Luna, no sé, pero una cosa, por ejemplo, Calderón, Estados Unidos nunca lo ha mencionado. Nunca. Aquí todo el tiempo es Calderón, Calderón sabía, el propio Adán Augusto dice, claro que sabía, tienes que saber, pero ahora él en la misma situación, él no sabía. Bueno, pero Estados Unidos, el dato que sí tenemos en Estados Unidos, jamás ha mencionado el nombre de Calderón. Y en cambio se está mencionando muchos del gobierno actual. Y a López Obrador. Hay una diferencia muy grande. Los gobiernos anteriores pactaban, mantenían la Pax Narca, de alguna manera, que también lo hizo López Obrador. Sin embargo, la diferencia, que es una de las que varios periodistas han resaltado, es que López Obrador llevó al poder a varios miembros de los cárteles. Eso nunca se había visto. Y por otro lado, era diferente la Pax Era Narca. Muy diferente era otra cosa. Hacer acuerdos que ser parte del crimen organizado. Ahí está la gran diferencia. Y entonces Estados Unidos menciona a varios miembros de Morena como parte del narcotráfico. Lo hemos visto con el huachicol también, el huachicol que también favoreció al crimen organizado que lo denuncia el propio Estados Unidos, y vemos que está mucha gente, el Código Magenta lo hace toda una investigación del huachicoleo, del huachicol fiscal y ahora del diésel fiscal, de tal forma que estamos viendo que todos ellos, estos personajes que menciona Estados Unidos, están vinculados con el crimen organizado. Y entonces vemos a un Mayo Zambada que es como una USB viviente
de 50 años de información. Y el tribunal, el fiscal de la Fiscalía de Estados Unidos prácticamente se están convirtiendo en una, digamos que, están haciendo una autopsia forense de la criminalidad de México desde hace 50 años. Que nunca. En los gobiernos mexicanos, nunca. A pesar de que se decía que estaban atacando el crimen organizado. Y tú lo que dijiste es muy importante, la paz narca y la cooperación, colaboración o sociedad es muy diferente. Muy diferente. Mira, a mí me puede, adelante. Perdón, me puede convenir sí, que si yo tengo cerca de mi casa o de mi oficina a unas personas que sé que son delincuentes, llevarla bien. Y si no se metan con nosotros, no me meto con ustedes. Exacto. Es una especie de, es la paz narca. Sí, pero la otra es, colaboramos, te pago la campaña política, y ahí es donde están todos los problemas del actual gobierno desde el 18 a la fecha 17. Y participo en tus actividades. Además. Participo porque está Rocha Moya y están una serie de gobernadores que han sido ya señalados por la DEA, señalados por el FBI, señalados por el gobierno de los Estados Unidos, que no tienen visa porque están considerados como parte de estos grupos de narcotráfico. Es una situación muy compleja, muy complicada, y que claramente Claudia no está afrontando, sigue con la defensa de por qué se llevaron al Mayo sin pedirnos permiso, y eso ya no está en la discusión, ya no está vigente. Ella tendría que estar de alguna manera, de verdad, viendo con toda seriedad que esto la va a rebasar. Además, recordemos cuál fue de las últimas visitas que hizo López Obrador. Y se la llevó. Y se la llevó para presentarla. O sea, eso es lo que nos dio a conocer. Seguramente. Así es. Para que ella ya haga cheque tarjeta. No, lo de la paz narca de antes era básicamente un acuerdo de decir, nosotros no nos metemos, aunque de vez en cuando agarremos alguno, de vez en cuando nos dan la marihuana para quemarla y decir, pero no nos metemos tanto con ustedes porque no los vamos a derrotar, pero ustedes se limitan estrictamente a la cuestión de la droga. A sus negocios. En cambio, cuando se rompió esa paz narca, un poco empezó con Fox al final y luego con Calderón. Pues entonces ya no nada más fue la droga, sino extorsiones, derecho de piso, secuestro, que eso sí afecta a los ciudadanos, porque antes no, antes los narcos era llevar la droga a Estados Unidos y entre ellos de repente había. Se matan entre ellos. Sí. Hoy no, Pues no, pero ya cuando se empezó el ataque más directo de Calderón, que yo le critiqué su estrategia, no tanto por enfrentar, porque sí ya se estaba desbordando de todas maneras, sino que no lo hizo planeado, no consultó expertos, no hizo las alianzas adecuadas con Estados Unidos, con los gobernadores, sino que se lanzó así, pum, vale, ¿no? Y no se puede hacer. Y decir, oye, espérate, tienes que planearlo, claro, es una ¿no? Para que salga bien, para que no se te desborde. Esa fue la crítica que yo hice, no tanto enfrentarlo, sino cómo, y falta de planeación y demás, porque eso lo que hizo fue empezar, sí, a dividir por un lado a los cárteles, pero de ahí se multiplicaron. O sea, el número de cárteles que había cuando estaba Calderón, cuando después, más adelante, se empezaron a multiplicar y entonces el control que tú puedes tener ya está fuera de... Cárteles dentro de los cárteles. Que eran pequeñas células, se volvieron grandes cárteles. Pero antes de que saliéramos al aire, estábamos platicando del perfil particular de los gobernantes de hoy. Y yo como psicóloga se los digo, es el perfil más peligroso. Son personas psicópatas en el poder, que son capaces de todo, que no respetan las leyes, que no tienen códigos morales, que están dispuestos a hacer lo que sea, que además ellos no tienen empatía y ellos siempre van a ser las víctimas y culpan a las víctimas de sus propios hechos. Eso lo vemos todos los días. Todos los días. Y esas son las características, digamos, lo digo en un lenguaje muy simple, de las personas que sufren estas incapacidades mentales. Cuando digo incapacidad mental, no significa que son psicóticos, que están viendo arañas y demás. Son personas que podemos ver funcionales, pero por sus propios trastornos mentales causan mucho daño cuando llegan al poder. Claro. Y lo más grave de todo esto es como estamos frente a una ingeniería de silencio institucional. Sí. Por un lado, estamos observando que Estados Unidos está haciendo la chamba que México no quiere hacer
y por otro, que hay un silencio institucional, Sí. y por otro lado nos cuesta trabajo pensar, hablando de este tema de psicopatología, también platicábamos que hay muy pocas mujeres en la historia que son psicópatas, Que la son mayoría son abiertamente hombres. psicópatas. Entonces vemos a una Claudia, jamás imaginaríamos que ella es parte de este grupo de personajes psicopáticos, criminales, sin ningún límite para llegar a los objetivos comunes. Se protegen entre ellos. Solamente se pueden proteger entre ellos si comparten las mismas características. Si no, saldría uno a denunciar, esto no está bien. Claudia, cuesta trabajo pensar que una mujer, y sobre todo cuando sonríe, Loret de Mola hizo una columna muy interesante, decía algo así como la tirana con rostro de mujer o con sonrisa de mujer, y tiene toda la razón. Y otra de las cosas que es algo muy claro, que hay como un pacto, hay como un efecto dominó psicológico en México, en donde todos los políticos que pudieran estar involucrados y de alguna manera lo sabemos sin tener las pruebas, empiezan... No tenemos pruebas, pero no tenemos dudas. Exacto, como dice, pensé que era una canción porque yo lo he oído en una canción. Sí. De alguna manera ese efecto psicológico ya empezó a tener efecto dentro de los políticos mexicanos que se preguntan, ¿estaré yo dentro de las listas? ¿Qué tanto sabrán de mí? Y es cuando vemos a un Monreal que primero dice me voy a retirar de la política y luego quién sabe qué pasa, que dice que hasta que se muera. Entonces sí vemos cierto nerviosismo dentro de la clase política. No, y simplemente, y esto está ligado con el tema que después va a seguir, ayer Lili Téllez hizo una aseveración de la narcopolítica en el partido, en el poder del Morena. partido oficial de Morena, claramente, y se refirió a Dan Augusto, y en fin, y de ahí viene una respuesta, claro, ella es durísima, pero la respuesta fue bastante ofensiva, y ahí es donde se supone que brinca Alito, pero ya lo tenían desde hace mucho. El tema de esto es que sí, efectivamente México no hizo su trabajo y Estados Unidos está haciendo lo que nosotros no hicimos. Y la gente, hemos llegado al nivel de que gente como esta mujer, Lili Téllez, han aseverado públicamente que qué bueno que están haciendo el trabajo. Ah, sí. Claro, está Y fue Estados Unidos. desviada, lo que dijo ella está... No, fue entrevista No, de... fue la entrevista de Fox. sí, en Zoom y eso. Sí, y lo que ella contestó es que debe haber una colaboración, Sí, claro. y ellos lo tomaron Que como no es lo una mismo. intervención. No es lo mismo. Claro, No es lo mismo ni nada, no tiene Para nada que ver una No tiene colaboración. nada que ver una cosa con otra, porque el decir yo propongo que haya una acción conjunta no es invitarle a la intervención como No, lo están claro que manejando no, ellos. o darles la- Tan no es así que la propia Claudia lo ha dicho varias veces, vamos a buscar, Colaboración. va a venir Marco Rubio y dijo vamos a hablar de una posible cooperación. Entonces, mismo que pues dijo- es lo mismo que dijo Lili en las entrevistas. Yo vi las entrevistas y dije, Sí, a yo ver qué también. tanto dijo o Y no. Omar García Pues le estaba Harfuch lo diciendo, dijo hace necesitamos 2 ayuda, semanas. necesitamos que haya colaboración. Mucha gente lo piensa porque solos no vamos a poder. Exactamente. Eso no es invitar a la intervención. Exactamente. Invitar a la además- invasión. Eso es Pero más, nada bien más, importante. déjenme como anécdota histórica decir, entonces dicen, los ubican como Maximiliano, como los que invitaron a Maximiliano. Han es decir, estado nombrando. oye, si a alguien en la historia del siglo XIX, que a ellos les gusta utilizar mucho para comparar, Sí. tuvo vínculos, se invitó a intervención de muchas maneras de Estados Unidos, fueron los liberales, no los conservadores. Así fue. Entonces, sí, en todo caso, si le quieren vincular con la parte histórica, vincúlenlos con Hidalgo, vincúlenlos con Moreira Juárez. está- Con Juárez, Sí. sí, el Tratado de Marlene Con Ocampo. Juárez. Juárez invitó a la No, intervención. pero lo negan ellos, ¿Eh? Ellos lo negaron ya. Es que son Que los no lo ignorantes, firmó, son no los conocen ignorantes. la historia. El Senado norteamericano es el que rechazó. Pero Juárez, en virtud del Tratado No, de me Marlene... refiero ahora que salió lo del tratado. Por eso. En Morena dijeron, no es cierto, nunca firmó Juárez ese Por tratado. eso. Y dices tú, pero ¿por No, qué? espérate. Pero no fue aquí. Por eso estoy aclarando. Los Sí. que lo rechazaron fue el Senado norteamericano, no Juárez. Son los ignorantes Pero de la déjenme historia. decir nada más una cosita más que la gente casi no sabe. En virtud del tratado que no estaba ratificado, invitó Juárez a una intervención naval de los norteamericanos para que detuvieran 2 fragatas conservadoras que iban a Veracruz, que era donde él estaba, las detuvieron
y eso inclinó la balanza en favor de los liberales, pero eso sí es invitar a la intervención Por militar, supuesto. y lo hizo en virtud del Tratado de Maclean Ocampo, que no estaba ratificado, pero Exactamente. fue intervención naval de Estados Unidos a petición de Juárez. En todo caso, si quieren hacer la comparación, Claro. háganlo con los liberales, Oye, pero es un- no con Lo los mismo que conservadores. dijo Lili Telles ayer, lo dijo García Harfuch cuando apareció el avión no tripulado en Valle de sí, Bravo. Dijo que lo ahora mismo. sí lo hace. Pero a ver, que hay una buena vámonos colaboración. Al no Entonces, tener argumentos sólidos actuales, se van a la historia y una historia que ni siquiera conocen. Exacto. Entonces, es una forma de distorsión. distraer, es una forma de tratar de no. tener argumentos que no Claro que la pueden conociera. sostener, cuando aquí lo hemos dicho. México no tiene la capacidad de operación, no tiene la capacidad de ni siquiera el dinero para poder combatir esta terrible plaga de los cárteles que ya un es cáncer brutal. brutal. O sea, ya no tenemos la quimioterapia y No. esto ya tiene metástasis. Entonces, necesitamos el apoyo y la coordinación con Estados Unidos, que es lo que pidió Lili. Pero ellos hablan de una especie como de invasión. Esa es la narrativa para confundir a la gente, para que Claudia todavía tenga Su discurso sobre soberanía. discurso sobre soberanía. El himno nacional. Ay, sí, lo dijo la semana pasada, que Los dijeron, ¿y qué soldados y pasa las si vienen? soldadas. Tenemos el himno nacional. No, y cuando se habla ¿un de... soldado en cada hijo te dio? Sí. Cuando se habla de un soldado en cada hijo te dio, también las mujeres también se van a involucrar. Ah, sí, también pero se van a ya convocar. llega a ser una burla Es un soldado. en manos de quién estamos, y observamos cuando una periodista le comenta a Claudia que ¿qué van a hacer si se presentan, si el Mayo Zambada habla de algunos políticos en México, van a tomar alguna acción? Se ve inmediatamente la incapacidad de Claudia para poder sortear esta pregunta y se queda paralizada y lo único que hace es no. Ya luego actuó y dijo, bueno, es que se tiene que presentar por ella con las pruebas y pruebas, pero se le olvida que las testimoniales, mi Clau, tú lo sabes, las testimoniales son pruebas. Sí, claro. Y son tan sólidas como un cheque. Es que, como dice, no le va a firmar, no le va a dar para hacer digamos, la estrategia política y su campaña un cheque traspaso lo van a firmar bancario, y cuando ¿verdad? toman una O un selfie. cheque y dame un recibo. Aporté a tu Por eso campaña, es eso ilegal, nunca existe. por eso Pero- se llaman Pero claro. transacciones no hay nada más ilegales. testimonios. Pero fíjate, Hay sí, exacto. videos muy claros del apoyo del narco al partido oficial. Pero fíjate a qué nivel estamos, es decir, no podemos declarar que es una ilegalidad porque no lo firmaron ante notario público. Pues claro que no, por definición. Por eso es ilegal. Por definición. Pues es como el trife, porque ¿no? cualquier Igual, tranza que hagas pero tú, lo que dijo el trife. no vas a dejar ninguna constancia ni vas a ir a firmarlo Claro que ni no, nada. pues. Pero si está el video y además, si ustedes se acuerdan, no es nomás que ahí dijeran, este es dinero para Morena. Sí, gracias, lo vamos a usar para Morena. Se ve en el video. El propio López Obrador lo reconoció. Claro, Lo que ah, pasa bueno, es que claro, dijo ya se les que olvidó. venía de la ciudadanía, no dijo que venía del ¿Ya gobernador. viste los videos que salieron? Velasco. Pero sí dijo que era para Morena, entonces ahí está ya, el propio López Todo, ¿Pero Obrador viste ya lo los videos que reconoció. han salido en los últimos días? Ayer, anoche. Ayer, donde Sacó sale... Del general. Ajá, del general que sale, vienen de mi gober. Y le dicen, Y fue el luego gober. cajas, ya no eran sobres, eran cajas de dinero. Y todavía el otro le reclama y dice, pero es que esto no alcanza. No alcanza. No, mañana tienes la Pero otra entonces parte. salen las autoridades electorales a maromear, a decir... Es no hay- son parte. Ajá, son Son parte cómplice No, pues ya están de cooptados. toda... Sí, Y cooptados y y- ya, en el momento que eres cooptada, eres parte. con todos tus vecinos, te todos conviertes. tus familiares en la nómina, ¿verdad? Por supuesto que Bueno, sí. por eso Claro. estamos. Entonces se han vuelto notarios que ratifican las ilegalidades y todas las trampas de Morena frente a lo que todos Es estamos impresionante. viendo, que es impresionante. Y bueno, ya entrando en el tema de Claudia, con esta narrativa, busca ella controlar a toda costa la narrativa y cada vez se le ve más autoritaria. Lo que está haciendo justamente es una estrategia de control de la información, pero una información que nosotros estamos aquí desglosando y es un absurdo, pero es una forma de actuar ya reiterada de mentiras, de desinformación y sobre todo de la búsqueda de tener el control. No, claro, en la medida en que tienes cada vez más control,
pueden tranquilamente, como lo estamos viendo, pasarse por encima de la ley, incluso las propias leyes que ellos hacen. El tribunal, en relación con la reforma judicial, ya lo hemos hablado, se pasó por encima la propia ley que Morena había hecho. ¿Sí? Entonces, yo lo que digo es, pues ¿para qué se ponen ya a perder tanto tiempo y todo en hacer las leyes? Si las van a agarrar y las van a tirar a la basura, si ya tienen todo el poder, hagan lo que se les dé la gana, porque las leyes ya... ¿Para qué simulan? ¿Para qué se hace esa simulación? Si ya hacen lo que se les pega la gana. Y hay un comentario con lo que decías del aspecto psicológico, porque se vincula mucho con la teoría política clásica. Claro. Tanto los griegos, por ejemplo, como Maquiavelo decían, precisamente las personas más enfermas son las que más buscan el poder. Sí, y por eso la probabilidad de que llegue al poder por cualquier procedimiento gente muy enferma es mayor, porque son los que están dispuestos a lo que sea. Todo. A matar, a robar, a torturar, a traicionar, a lo que sea, a traicionar a tus amigos, etcétera, con tal de llegar al poder. Toda la razón, y además decía Maquiavelo, no solamente, y los griegos hablaban de la enfermedad del poder, el ubris. Te enloquece, ya desde entonces, el poder te enferma. De esta enfermedad del poder, le llamaban ellos. Exactamente. Ya traes tú alguna enfermedad mental. Y se exacerba. Pero con el poder se exacerba. Entonces el propio Maquiavelo decía, no confíen en nadie, porque aunque como ciudadano común y corriente haya sido una persona civilizada, honesta, cuando lo lleven al poder, sobre todo si es poder absoluto, va a enloquecer. Y por eso Maquiavelo proponía constantemente, como muchos griegos antes, no todos, la democracia es por eso. Los contrapesos, porque la democracia no es para que salgan los gobernantes buenos, entregados. No, es para que haya contrapesos. No, es para contener a los que muy probablemente van a querer abusar del poder, hacer locuras, enriquecerse, irse contra los enemigos. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? La democracia es la mejor, aunque no sea perfecta, la menos mala, sí, totalmente, sí. Pero porque al psicópata que llegue, por lo menos lo contienes, es lo más que se puede hacer. Pero estos llegaron a despedazar todos los controles. Que el poder contenga el poder, es una frase de Maquiavelo. Pero cuando ya destruyes la democracia, entonces ya no hay esos salves el que pueda, sí, ya porque entonces todo el poder concentrado en psicópatas. Totalmente. Lo dijiste mejor imposible. Justamente, y estamos viendo muchos casos, y lo vemos a lo largo de la historia, por ejemplo, que se repite, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, Hitler, la cantidad, Hitler, Mussolini, Mao, Stalin, todos ellos, el japonés, también, Franco. Franco, por supuesto, y de repente todo esto, se supone que aprendimos lecciones de todos estos psicópatas, y ya se está repitiendo, se le olvida. A la humanidad se le olvida. Se está repitiendo, pero ahora se están repitiendo en Latinoamérica. Bueno, también en Europa, en todo el mundo. En muchos lados. ¿Sí? En muchos lados se está repitiendo, pero no acabamos de entender y de identificar estas características que nos hagan decir, jamás voy a votar por este personaje. Porque además tienen características carismáticas. Tienen un lenguaje que ayuda a que te enganches. Entonces es muy peligroso. Y Claudia, aunque no tiene, yo no sé, el carisma, no, pero tenía todo la lana del presupuesto y del narco, ella está siendo la mejor soldada de López Obrador porque contiene los mismos elementos psicopáticos que le permiten, de alguna manera, replicar el modelo de López Obrador. Y por eso muchos suponíamos desde el principio del gobierno de López Obrador que la favorita era ella. Y que le iba a acomodar todo, aunque le iba a dar un barniz democrático como en todo, pero decíamos, va a ser Claudia, punto. Y no va a romper con él, porque son cómplices. Sí. No porque sea su títere y no porque esté convencida. No, porque son no puede, cómplices. No puede. Son cómplices. Van en la misma línea. Esa es la palabra. Aunque hubo por ahí de ¿cómo se llama? García Soto, ¿cómo se llama este hombre? Este periodista, se me fue su nombre, perdón. Salvador García Soto, ¿no? Que dijo que habló de una información que le debería haber dado de la reunión de todos los hijos de López Obrador en el rancho. Lo vi, un artículo donde hubo una cónclave de la familia de los López Obrador con sus hijos. Ajá, y dos, el que acompañó a Andy a Japón y otro mano derecha. Que es amigo de Andy, ¿eh? Sí, claro. Sí, es amigo desde chiquitos. Y de ellos, y en este artículo, Salvador García Soto dice
que están muy enojados con García Harfuch, quieren ver de qué manera se deshacen de García Harfuch, porque les estorba. Claudia Sheinbaum no ha respondido como debe responder. ¿Y quién era el otro personaje? No me acuerdo. Hablaban de un tercer personaje. Pero no recuerdo. Y eso es una parte en la que se junta el clan y se empiezan a sentir la debilidad, porque ya Andy no está respondiendo a las expectativas de Andrés Manuel López Obrador. No tiene con qué. Abrió flancos y le pegaron por todos lados. Pero además no tiene la experiencia, mal. la capacidad, la habilidad, no tiene nada ese pobre. Era bueno para recaudar dinero. Sí, para las tranzas. Incluido dinero sucio. Y es muy bueno para los contratos con empresas fantasmas. También, para eso es también, buenísimo, pero también, no lo saques de ahí. Porque el cuate no, perdón, tiene 2 neuronas, pero creo que están peleadas. Y aquí el punto es que... Mal. Yo mala, pues si no es mi culpa que su cerebro esté así. A mí que yo solo describo. Se fueron con papi, a que papi los proteja. Ahí es donde hablas de una gran debilidad. ¿Qué tanto él todavía puede mover sus fichas para proteger a sus hijos? También, no solo de lo que está pasando en Morena, de Estados Unidos. Porque parece ser que también Estados Unidos va por él. No, por supuesto, ellos. Pero ahí la pregunta de nueva cuenta es hasta dónde va Estados Unidos. Por un lado estamos viendo a Claudia protegiendo a los narcopolíticos. De repente agarran aquí algunos y tal, y el fentanilo para cumplir dentro de lo posible las presiones de Trump. Pero cuando se trata de narcopolíticos, incluido Bartlett, por ejemplo, con lo del caso del Kiki Camarena, Adán y una larga lista que incluye a Andy, desde luego, entonces ella dice, no, tiene que haber pruebas. En Estados Unidos bastan los testimonios. Y eso no lo cuestionaron cuando García Luna. Ahí decían, culpable. Oye, pero si son puros testimonios, no importa. Pero si se trata de nosotros, queremos pruebas. Pero aparte pruebas. Las pruebas. Que son pruebas. La gente no sabe qué son pruebas. Por un lado, las pruebas. Y además que las va a manejar la fiscalía, pues si son juez y parte. Sí. Entonces ahí las van a congelar. Ahí van a congelar todas las pruebas que puedan llegar. Pero entonces, ante la negativa de Claudia de responderle a Estados Unidos por ese lado y proteger a su clan político, ¿qué va a hacer Estados Unidos? La pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Qué tanto se va a meter? ¿Hasta dónde va a llegar Estados Unidos? Y bueno, voy a entrar ¿Y qué va a pasar? Voy a entrar al otro tema porque está vinculado con Noroña. Noroña acaba de salir, tú lo publicaste, que Noroña ahora con todo este escándalo que está teniendo, primero la casa de los millones, que no hay manera de explicar. No hay manera. Y además esa casa fue construida en terrenos comunales, que el banco nunca hubiera dado un crédito, que él dice que lo sacó a crédito, y aparte dice... No, por la edad tampoco, tiene 65 años, no te dan un crédito más que por muy poco dinero. Pero además... Porque ¿qué expectativa de vida tienes para el banco? Pero además eran terrenos comunales, se los arrebató. Pero Estados Unidos acaba de sacar que este señor, en 2020, sacaron que tiene denuncias por peculado, por acoso, por billones de mil cosas, y además por vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Madre y todo está en la PGR, son muchísimas carpetas en la FGR. Congeladas. Así es. Entonces nos damos cuenta que estamos en un sistema protector de delincuentes. Capaz de destruir a cualquiera que lo evidencie. ¿A quién de Morena han agarrado, no obstante todos los escándalos? Infraganti se le cacha con el confeti de la fiesta. No, yo no fui a la fiesta. El único al único que han aceptado. El único que han aceptado. Me vi muy light. Que siendo de Morena efectivamente está vinculado con eso es Hernán Bermúdez. Es el único y entonces vamos por él. ¿Está prófugo? Sí, claro, pero digamos que formalmente, me refiero a que formalmente ya era tan evidente que dijeron, ok, vamos por él. Sí, pero todas sus ramas, entre las cuales estaba Adán Augusto, ahí no se meten. Y ahorita están muy envalentonados, algo está pasando. Pero vamos a entrar a este tema donde el día de ayer se presentó pues una escena en donde están cantando el surrealista, donde en un recinto donde debe prevalecer el diálogo, la armonía, que desde hace mucho tiempo no pasa, con un Noroña que lleva desde que se sentó en esa silla, no se mareó en un tabique. No, el tabique es demasiado ancho. Se mareó en una hoja membretada por el Senado. Entonces este hombre, a partir de que se sentó ahí,
empezó a ser el tipo más violento. Pero nadie habla de esta violencia. Violento, institucional, mentiroso, violencia verbal, violencia psicológica, abuso de poder, mentiroso, en donde provocador, calumniador. Utilizó ese puesto para su propio interés, donde utiliza las leyes para amedrentar a la gente. ¿Se acuerdan cuando fue esta persona a pedirle disculpas? Sí. Utilizó todo el poder, el poder del Estado, el aparato del Estado. El Senado metió la denuncia, o sea, pagó. El Senado se hizo abogado de Noroña, lo cual es una locura. Porque era una cuestión personal. Era una cuestión personalísima. Y utilizó a la institución para, o sea, es un abuso de poder. Claro. Entonces, el día de ayer vimos cómo censuró a la oposición, no le permitió hablar, como lo hacía a cada rato. Apaguen el micrófono cuando alguien estaba hablando y no le gustaba, y apagaba. Entonces, el día de ayer, insultó. Creo que eso ya había sido una, como hoy express. Claro. Porque él es su modus operandi. Provoca, insulta, agrede, y en el momento que le responden, él es la víctima. Y entonces se asaltó un escándalo. Ese es su modus operandi. Y le ha servido tanto que ahora estuvo en la presidencia del Senado. Vean qué efectivo ha sido. Pero déjame nada más agregar una Adelante. cosa. Uno se puede preguntar, ¿cómo ponen a un porro de esa categoría en un cargo tan importante? Él jugó hábilmente. Se metió a jugar por la presidencia sabiendo que no iba a ganar, pero que iban a repartirles a los demás, a los que perdieran, cargos importantes. Él no había llegado a ningún cargo importante nunca. Y se tardó 9 años en sacar una carrera. ¿Mandé? 9 años. ¿También? 9, en la UAM. No, sí, también O sea, brillante. Y luego te quejas de que hablo de sus neuronas. No, yo no. pero llegó a ese cargo por eso, porque jugó por la presidencia, claro, entonces dijeron, los que pierdan les vamos a dar esto, y ahí llegó. Le dieron el cargo más importante. El cargo más importante, por eso se perdió. Por eso el tipo se perdió en la locura de un poder que nunca imaginó tener. Porque una persona que realmente tiene experiencia y va subiendo, ¿no? En estos meses. Sabe manejar, sabe moderarse. Viene de ahí. Pero este tipo que tiene una personalidad muy pequeñita y de repente tiene todo este foco, se volvió loco. Ya de por sí está muy enfermo, pero se disparó más, exacerbó, como bien lo comentabas tú hace rato. Y bueno, en este encontronazo llega Alito a reclamarle, oye, quedamos en que me ibas a dar la palabra al final, antes de terminar. Así es, lo toca y se voltea y también lo empuja y se empujan. Y sí, pero qué fuerte está Alito, ¿eh? Le hace y salen volando. O sea, yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué hombre más fuerte? No. Jala a Noroña y entonces Alito lo agarra diciendo, no te vayas, vamos a hablar. Y viene la trifulca. Pero es que qué fuerte está. Llega un mono gigantesco de verde. Es así, y sale volando. Pero sí se ve la fuerza de No, está impresionante. La verdad, yo sí quiero resaltar. Yo no estoy a favor de la violencia física, pero ojo, estamos acostumbrados a que la violencia es solo física. Pero toda la violencia que ejerció reiteradamente y de manera crónica, porque fue todo el periodo. No había una sesión que no generara polémica por su violencia. Gerardo Fernández Noroña, nadie la sentenció. La oposición sí, no la llamaban violencia, pero es imposible de aceptar. Una olla express que estalló, porque ya era tanto el abuso, tanto que yo digo, no lo justifico, pero sí entiendo que los senadores hayan estado verdaderamente ya ofendidos, muñeco. Pero la escena es muy curiosa, porque están cantando el himno muy serios, voltea a ver Fernández, Alito, y empiezan a discutir. O sea, había una discusión, pero en ese momento, desde mi punto de vista, habría que ver con un experto, terminó ya la función de él como presidente del Congreso. En ese momento se acabó. Y ahora sigue como presidente y mañana va a haber una sesión extraordinaria. Yo no creo que pueda. Yo no creo que porque se cerró el periodo. Le urge. Pero es lo que decía yo hace un momento otra vez. ¿De qué les sirven las leyes ellos mismos? Las tiran a la basura. Se las pasan por alto todas. Bueno, entonces pasa esta trifulca y muy simpático porque hay una cámara que se voltea y está Moreira discutiendo con esta senadora de Morena que tiene un problemita en la cara, no sé cómo se llama.
que ella fue la que sacó toda esta historia y que la historia de todos estos señores que han dejado la invasión. Y entonces voltea a Moreira y le dice, oye, ¿has leído alguna vez la historia de México? Y o sea, le metió... Mismo? No, eso fue en otra okay. sesión. En una mesa, ¿no? En una mesa. Pero aquí en esta escena ya se estaban peleando estos dos, donde Moreira le hacía así, no sé qué le decía, y esta mujer estaba salida totalmente de sí, pero no sale pues, que estaban diciendo. No hubo golpes físicos, pero sí se ve que ella le estaba gritando a Moreira. Mientras acá está el de verde que se levanta perfectamente. Oye, y que luego salió como momia. Espérame, él lo acompañó al viaje. Así es. Pero además no está en la nómina, no tiene... El de verde. El de verde, el famoso Así de verde. Es. O sea, no es empleado del Senado. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hacía adentro? ¿Y por qué se metió ahí? Del pleno. ¿Qué hacía en el pleno? Si no es un empleado del Senado. Por Dios. Pero entró a defenderlo. Por otro lado, dice Morena también, o sea, ahí hay que también de todo, había ¿no? Habían varias personas del PRI que no tenían que haber estado ahí. Y yo creo que... En particular un personaje que no sé quién era, uno muy alto, muy grande, que también se fue contra Noroña. Y dicen, ese es diputado y no tenía que haber estado aquí en la Asamblea del Senado. Como pleito de cantina. Como de cantina. Literal. Y yo, mira, más allá de quién empezó, quién no, creo que había razón del PRI, es decir, me están negando la palabra cuando tengo derecho a decir la palabra antes de que se acabe la asamblea, y se la negó Noroña. Ahora, ¿eso justifica los golpes? No. Pero mira, más allá de quién empezó, quién agarró, si empujó, yo lo que digo es, esto refleja que el ambiente político cada vez está más polarizado, de más confrontación, que no es nuevo, porque viene desde López Obrador. Y decir, hay muchos corresponsables porque de un lado al otro no hay diálogo, no hay disposición de llegar a acuerdos, no hay tolerancia. No, esto es pura confrontación, hay puros insultos, etcétera. Cuando tú ves las sesiones del Congreso son puros insultos, puras descalificaciones, pero quiero decir una cosa para terminar. El que más poder tiene, eso también lo dice. Mayor responsabilidad. Más responsabilidad. ¿Quién tenía y quién ha tenido más el poder? Primero López Obrador, ahora Claudia, y desde ahí un estadista lo que hace es buscar la conciliación, porque él es jefe de todos los mexicanos. Aunque haya pertenecido a un partido, y la tolerancia a los adversarios, el diálogo, el razonamiento, los argumentos, es el estadista. Y la función del el demagogo confronta, descalifica, acusa de traidores a la patria y enemigos del pueblo, a los adversarios, no se reúne con ellos. ¿Cuándo se reunió con la oposición López Obrador? Nunca. Invitaba a la CONATRI, a los estados, ¿cómo se llama la de los estados? Que van todos los gobernadores a la CONAGO y no iban los... Pero yo creo que lo que estamos viendo es una manifestación física de esa descomposición política. Claro, donde es una teatralización de la política, en donde estamos viendo no un debate democrático, estamos viendo un performance de poder político, en donde todo esto se ha transformado no en una retórica civilizada, sino en un show mediático que el que más insulte, el que más grite, el que sea más estridente, no importan ya los argumentos, ya no importa el contenido, no importa lo que es mediático y que me da seguidores y me da visibilidad. En eso se han convertido estos recintos que eran honorables, y ahora lo único que nos están demostrando es que a mayor falta de respeto entre los integrantes, mayor falta de respeto a la institución, y entonces esta institución pierde legitimidad. Y fuerza. Y pierde la legitimidad y la fuerza institucional, que va a ser en detrimento de nuestra democracia. Y todas y todos estamos aplaudiendo esto. Y mira, no solamente va en detrimento de la democracia con las ventajas que tiene la democracia, sino de la gobernabilidad y eventualmente de la estabilidad. Es decir, a mí parte de lo que me preocupa, lo que vi ayer, más allá de decir, ay, mira quién empezó, quién no empezó, es decir, esto es una manifestación de que la polarización que viene, por lo menos desde López Obrador, pero que se acentuó mucho, va siguiendo, va cada vez peor. ¿Eso en qué va a acabar? Porque se puede, con la destrucción de las instituciones, ¿sí? Con la destrucción del Estado de Derecho y con esta confrontación creciente, esta polarización creciente, pues vamos a la ingobernabilidad. Es como el efecto gladiador.
Sí. Así como llegas a ver quién se pega más duro, Sí. quién sale más sangre, y estamos frente a una sociedad que está siendo condicionada para vivir esta violencia mediática, en donde de alguna manera cada escándalo se convierte en un tema viral, que todos aplauden, lejos de darnos cuenta que estamos cayendo en esta degradación. Es vergonzoso. Y la persona que más grita, más dice cosas estridentes, violentas, Jala más es la reflectores. héroe, líder, que sea presidente, que sea presidenta. Cuando no nos damos cuenta que estamos encumbrando a personajes Sí, no, que tienes realmente toda la razón, toda. No son Y hay estadistas. algo No. que es bien preocupante, o sea, porque Claudia trae muchas pistas para jugar, ¿no? O sea, tiene a esta división, que bien lo acabas de decir tú, tiene a Estados Unidos con un pie en el cuello, pero también tiene a Estados Unidos con un pie en el cuello de Venezuela, ojo. Ya No, sé que me bueno, estoy saliendo claro. un poco del tema. Y si cae Maduro, ¡auch! no es Maduro. Sí, Maduro. Maduro, perdón, sí. Sí, el otro de Chávez. si cae Maduro, aguas, Claudia. Si caes Maduro, Pues es un golpe por lo menos político y diplomático a nivel internacional. está complicado. No automáticamente se va a caer aquí Morena, como muchos suponen, sí no. va a perder No, Pero es un muchísima golpazo, fuerza. es un aviso. Porque ellos van dirigiéndose con la agenda que Venezuela siguió. En el momento que Exactamente, caen ellos, fue el es una camino. advertencia. Es una advertencia. ¿Le sigues? Síganle por el camino. Ajá. Exactamente. ¿Le sigues? Sigan por ese camino aquí están bolivariano. todos mis barquitos, nada más están viendo para acá, lo único que hacemos es voltear para acá, Sí. porque están en el Golfo. bueno, Conclusión. en el Caribe. Conclusión es esto, lo que decías tú, no aprendemos, la humanidad no aprende. Y ahí viene la famosa frase esta de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. El discurso de López Obrador y ahora el de Claudia es el mismo de Mussolini, es el mismo de Hitler en general, con diferencias de detalle, es el mismo de Chávez, los otros son enemigos, el Estado soy yo, el que no está conmigo está contra mí, se justifica pasar por encima de la ley por la justicia que yo determino. Es el mismo discurso, las mismas políticas, no aprendemos. Y la gente apoyando ese populismo que históricamente ha acabado arruinando a sus respectivos países. No aprendemos. No aprendemos. A mí lo que más me da tristeza es que en este no aprendizaje tanto la oposición política partidista como la ciudadanía opositora, no estamos viendo el cuadro completo. Estamos entrando en este juego polarizador de chismes, de gritos, de insultos. ¡Ay, qué chistoso que le pegó! No, señor, eso va en contra de nuestra democracia. Y estos tres temas que hablamos hoy, de Zambada, de Claudia Sheinbaum, que no puede ya este control de la narrativa, más esta degradación institucional donde ya hay golpes, nos hablan justamente de este gran retroceso en donde como ciudadanía opositora tenemos que trabajar por una regresión, o sea, regresar a la civilización. Un gran reto, ¿eh? Pero mientras todos los días la presidenta Sheinbaum nos ofenda a quienes no estamos con ella o quienes no pensamos Estamos como en ella, contra. estamos en contra. O sea, nosotros somos los Traidores. neoliberales, los traidores, los vendepatrias. Pero fíjate, somos neoliberales por un lado y conservadores Y del siglo conservadores XIX. por otro. Pues es Pero lo la gente contrario. no hace ese cuestionamiento. Porque no entienden un poco muy bien de qué se trata esto. Pero entonces tenemos, todo el tiempo son calificativos de, o sea, si ella va a dar una buena noticia, dice, en cambio, en la época neoliberal no se hizo todo esto, ¿no? No sé si es rapidísimo, un anuncio que habla de la CNDH, que sacan la voz de Salinas diciendo que se va a elevar a rango constitucional la protección de los derechos humanos. Y dice, Salinas mintió, porque no se hicieron las resoluciones vinculantes. Pues siguen sin ser vinculantes. Dicen, desde 2019 nosotros hemos estado trabajando, de 2018, no sé qué, para que las decisiones sean vinculantes. No lo han logrado en tantos años, perdón, pero son los engaños y la gente se va con la finta, desafortunadamente. Mucha gente. Entonces, No sabe. aquí hay palabras Mucha claves gente. que ya No tienen sabe. como en la pantalla, Sí. ¿verdad? Ya sé, aquí voy a contestar con le junto esta otra palabra, porque esa es la narrativa. Pero eso todo es el tiempo. alimento para las masas que no entienden Pero ya justamente las están conceptos. afectando, ¿eh? Ya les Sí, están pegando no por entienden todos lados. esos conceptos y al no entender, Se lo tragan y no tienen ideas originales, lo van repitiendo, aunque, como tú lo dices ahorita, o sea,
son incongruencias. En una sola oración pueden haber 3 incongruencias. Pero la gente no sabe. Pero la gente no lo sabe y lo siguen repitiendo. Inclusive todos ellos. Y si lo saben, no les importa. No les importa. Hay unos que no se dan cuenta y Sí. otros simplemente no les interesa porque tienen su tarjetita del Tienen bienestar. otra cosa. ¿Algún otro comentario? No, pues ¿Todo nada muy más bien? estuvo muy movido hoy. Estuvo padre. Sí, Muy movido. hoy muy movido. Bueno, pues esperamos que les haya gustado. Les pedimos por favor que lo compartan, que se suscriban, pero sobre todo que nos den su opinión. Queremos saber qué piensan, qué nos podrían también recomendar. Y también queremos darles las gracias a nuestros patrocinadores. Ahorita ya le vamos a entrar a este pan tan rico. Ustedes, por favor, no se lo pierdan también. Nuestros patrocinadores están en San Francisco 35, Colonia del Valle, para que vayan a probar esto que a nosotros ahorita pues nos vamos a dar este gusto. Gracias por estar con nosotros y les deseamos una muy linda noche.